Hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Génesis nuevamente, ahí ahora en el capítulo 43. Génesis capítulo 43, hermanos. Y vamos a leer los primeros versículos, el 1 y el 2, para hablar un estudio, hermanos, titulado Nuestra dependencia de Dios. Amén. Nuestra dependencia en Dios. Dice así: y el hambre era grande en la tierra. Génesis 43. Y aconteció que como acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, díjole su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento, para la honra del Señor Jesucristo. Hermanos, siéntense un momento, hermanos. Bueno, vamos a hablar un poco de nuestra dependencia en Dios, hermanos, y analizar desde el punto de vista, ¿verdad?, cristiano, posiblemente, porque podemos decir que en el punto de vista incrédulo, bueno, ahí el que no cree en Dios no siente, hermanos, la necesidad de Dios. Todo le llama suerte. A lo mejor nosotros una vez le dijimos: hoy yo tuve buena suerte, hoy tuve mala suerte. Eso lo diría el que no cree en Dios. Busca, ¿verdad?, golpes de suerte, cosas del destino, y siempre su manera de ver las cosas siempre se las atribuye a las circunstancias de la vida. Pero vamos a verlo desde el punto de vista cristiano aquí en esta historia, hermanos, de José, donde este capítulo, ¿verdad?, desde que empezamos a ver la vida de José, lo que hemos visto es que Dios ha estado con él, ¿sí? Que toda su historia, ¿verdad?, de José es que Dios se ha manifestado en su vida. Aún, hermanos, nosotros lo vemos, ¿verdad?, podemos decir desde fuera del escenario. Él está adentro. Y yo creo que uno de los momentos más difíciles que pasó José fue la separación, ¿verdad?, de su familia, desde que sus hermanos lo vendieron, lo metieron en una cueva, y luego estando ya en Egipto estuvo no un tiempo corto, sino estuvo años en una cárcel. Y bueno, esos lugares eran como para morirse ahí, ¿sí? La gente no era una sentencia de que, bueno, vas a estar 2-3 años y ya, sino los metían y ya no salían de ahí, hermanos. Y la cárcel que ahí se menciona, pues no era como las que conocemos acá, ¿verdad?, sino eran unos hoyos ahí de piedra, y a lo mejor construidos, hermanos, pero eran fríos, oscuros, no tenían, eran muy feos, hermanos, estar ahí. Pero aún así vemos que Dios estaba con José, ¿sí? Y vean, hermanos, en el capítulo 42, ¿por qué decimos nuestra dependencia de Dios? Bueno, porque José ahora está siendo bendecido por Dios, y sin que lo supieran sus hermanos, cuando ya ellos fueron a Egipto por este alimento que ellos necesitaban, dice en el versículo 33, dice: cuando ellos regresaron y dieron testimonio a Jacob su padre, los hermanos de José, dice en el capítulo 42, versículo 33, y aquel varón, refiriéndose a José, Señor de la tierra,
Señor de la tierra. Quiere decir que la impresión que ellos tuvieron de José, cuando lo vieron, era de que, sin conocerlo, todavía no conocen que es su hermano, ellos ven a un personaje que totalmente parece un egipcio, ¿sí? Y tiene al mando, o sea, José habla la lengua de Egipto y todos le obedecen, todos. José tiene al mando, tiene control el alimento que hay. Y recuerden que el único lugar donde hay alimento en este tiempo es en Egipto. Y Dios lo puso en manos de José. Esto, hermanos, nos dice mucho en nuestra vida cristiana, ¿sí? Bueno, vamos al pasaje, hermanos, porque quiero que veamos cómo nosotros, usted y yo dependemos de Dios, ¿sí? Y Dios nos ha dado algo muy grande. A veces nuestra vida atraviesa, muchas veces, ¿verdad?, en la vida del cristiano, más el desánimo. A veces el desánimo, ¿verdad? Muchas veces, o yo creo que a lo mejor a diario atravesamos por eso, de que decimos, no, pues ya no queremos caminar en el camino de Dios, ¿sí? Como cuando el día que nos bautizamos y cuando el día que creímos y la gente deja de tener esa fe, ya no tiene esa fe en Dios porque atraviesan esos problemas, ¿sí? Entonces estas historias, hermanos, de la Biblia nos dan ese ánimo para que veamos que Dios tiene algo bueno para nosotros, hermanos, y no algo bueno en una manera pequeña, sino abundantemente, ¿sí? Porque ahora, si alguien quiere sobrevivir, si alguien quiere vida, tiene que venir a Egipto. Si alguien quiere vivir, tiene que pedirle a José de comer, tiene que comprar de José alimento. José es el único que les puede dar de comer, porque Dios, ¿verdad?, le mandó este sueño a Faraón y José lo interpretó. Y vamos a ver primero, hermanos, la encomienda a Dios. Bueno, los hijos de Israel, estos 10 hijos de Israel que fueron a Egipto, fueron por alimento y uno se quedó ahí en la cárcel. Simeón, hermanos, se quedó en Egipto, lo aprisionó José y les dijo a sus otros 10 hermanos: si es verdad que tienen otro hermano menor, vayan, tráiganlo, y entonces voy a probar que están diciendo la verdad y que no son espías. Pero cuando ellos fueron, hermanos, vieron que su dinero estaba ahí, ¿verdad? No les retuvo su dinero. Y bueno, le contaron esto a su padre. Ahora, como el hambre era grande en la tierra, el versículo 1 del capítulo 43. Desde el punto de vista cristiano, hermanos, el hambre sigue siendo grande en la tierra. Pero ahora hay una hambre, hermanos, de verdad. Pero el problema es de que la gente no sabe que se está muriendo de hambre. O no se quiere dar cuenta. No sabe, ¿sí? Muchos dicen, bueno, el pecador sabe que es pecador o no es pecador, o que no es pecador. No saben que son pecadores. No saben. Fíjense, como un enfermo que tiene cáncer y le dicen, bueno, tienes cáncer en el hígado, por ejemplo, ¿verdad? Y él no se da cuenta hasta que el daño es irreversible. Si hubiera sabido antes, corres antes, ¿verdad? Y el pecador, hermanos, no sabe, no conoce, no tiene conocimiento, está cegado. La vida, hermanos, del ser humano en estos días, ¿sí?, en este tiempo posmoderno, se encuentra en niveles
bajos. Fíjense, estaba yo leyendo algo acerca del aborto, ¿verdad? Viendo algo acerca del aborto, y se ponía esta ilustración. Decía, en nuestro país, bueno, en este país se aceptó el aborto desde los años 70, desde esos años. Y hay muchos datos, ¿verdad?, en cuanto a eso. Se han practicado muchos abortos. El número ahorita no lo tengo, hermanos, pero a nivel mundial 40 millones, de 40 a 50 millones anuales a nivel mundial de abortos. ¿Sí? Pero vean el hambre que hay en el mundo. Como dice el texto, el hambre era grande en la tierra, en toda la tierra. Solo José tenía el alimento, porque si no el mundo se muere, la gente se muere de hambre. Vean tanta ignorancia y tanta hambre de la palabra de Dios, de la verdad, de que la gente acepte la verdad. Que aquí en Florida, me estaba yo acordando, si usted va a las playas de Florida, de repente hay unos palitos en la playa. Yo la primera vez que los vi, supe enseguida, pero si alguien no sabe, hay que explicar. ¿Qué significan esos palitos que están así en la playa? Hay como 3 palitos y tienen un cordón anaranjado. ¿Por qué están? Y hay varios. ¿Qué significan esos palos? Los que van a la playa. Hay nido de tortuga. ¿Qué me hacen si yo voy y saco un huevo de tortuga y me lo como? ¿Qué me hacen? Me meten a la cárcel por un huevo de tortuga. Pero ¿qué pasa si yo practico un aborto? ¿Qué me hacen? No me hacen nada. ¿Ya se dieron cuenta qué tan hambriento está la sociedad hoy en día? Dicen que me cobran $25,000 si yo tomo un huevo de águila, de las águilas que hay aquí, de cabeza blanca, y me meten a la cárcel también. Pero podemos practicar miles de abortos. Yo no sé qué tan cierto sea esto, pero dicen, hay un dato, ustedes me pueden corregir, que una maestra de educación mediana, high school, si una niña, una adolescente menor de edad, le confiesa y le dice estoy embarazada, dicen que tiene el derecho de llevarla a abortar y regresar a la clase. En este país tiene el derecho la maestra de hacer eso. Pero si un niño le da alguna enfermedad, alguna infección en el estómago durante la escuela y lo llevan a la enfermería y ahí se dan cuenta que necesita darle un medicamento, una inyección, no se lo pueden dar si no lo consienten los padres. Pero a la niña sí le pueden sacar al bebé. Yo no sé. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es una cuestión que años atrás era impensable. O sea, eso era un asesinato, un homicidio. Hoy la gente debate. O sea, si eso en una conciencia, hermanos, humana, ni siquiera sería debatido. Pero hoy en día, vean qué tan lejos nos hemos alejado como seres humanos de la verdad. Entonces acá, hermanos, nosotros dependemos de Dios, ¿sí? Dependemos de Dios. Dice que el hambre era grande en la tierra. Y esa hambre, hermanos, ¿verdad? Ya lo dijimos así ampliamente. Hoy en día la gente necesita principios bíblicos. Miren,
hoy en día también pasa esto. Si alguien necesita un consejo, si tiene un problema, si no sabe corregir una situación familiar de cualquier índole, ¿a dónde creen que es el último lugar a donde van? A la palabra de Dios. La gente le dice, mira, vamos a ver qué nos aconseja la palabra de Dios. Como que dicen, ¿y eso en qué me va a ayudar? Cuando los mandamientos de Dios son precisamente para mantener una sociedad totalmente en balance, hermanos. ¿Sí? Totalmente en balance. Es sorprendente, hermano, cuando vamos a los números y a los datos, vemos que hay una falta grande en la palabra de Dios. Pero esta es la gente que no ve la necesidad de que depende de Dios, sino dependen de ellos mismos, de sus propias ideas, de lo que el mundo piensa. Y el peligro es de que los cristianos están cayendo en ese hoyo. Es un hoyo muy grande y ahí van cayendo muchos cristianos. Y ahora los cristianos que deberían ayudar a la gente son los que hay que ayudarlos ahora a ellos. Y hay que convencerlos y hay que estarles diciendo lo que dice la Biblia. Bueno, dice la palabra de Dios, hermanos, que Jacob envió a sus hijos, les dijo, vayan y traigan un poco de alimento. Y entonces Judá le dijo, mira, padre, este varón, el Señor de la tierra, así los conocieron a ellos, a José, nos dijo muy resueltamente, no veréis mi rostro si vuestro hermano no viene con ustedes. Así que necesitaban enviar a Benjamín. Pero Jacob dijo, ya perdía a José. Ahora Simón no regresó. Ahora quieren que se lleve a Benjamín. Entonces no quería. Pero vean, hermanos, que Judá en ese momento, él salió como fiador. Dice, si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? ¿Por qué le declaraste esto? Bueno, es que él nos preguntó, ¿tienes padre? ¿Tienes más hermanos? Nosotros le dijimos la verdad. No, nos tomó como espías. Y Judá, hermanos, dijo, envía al mozo conmigo y nos levantaremos, iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros. Quiere decir, hermanos, que ese viaje era necesario para que mantuvieran la vida, para que tanto Jacob como todos sus hijos de Jacob y sus nietos que ya empezaban a tener en ese tiempo, no murieran, hermanos. ¿Sí? Es lo mismo que pasa hoy en día. Si la gente no viene a Cristo, van a morir. Solamente a través de Cristo hay vida, hermanos. ¿Sí? ¿Y quién tiene esa vida para la gente? Los cristianos. Usted sabe que usted le puede compartir a Cristo a la persona de al lado, y mucho más a nuestros hijos, hermanos. Mucho más a nuestros hijos. Y dijo Judá, yo lo fío, a mí me pedirás cuenta de él si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti. Será para ti el culpante de todos los días. Seré para ti el culpante todos los días. Lo que está haciendo Judá, dijo, si algo le pasa a Benjamín, me vas a culpar a mí. Y es importante notar esto porque de Judá posteriormente iba a nacer el Señor Jesucristo, de esa tribu. Y Él lo que hizo el Señor, puso su vida por nosotros. Él salió fiador por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros lo venimos a buscar,
ponemos nuestra confianza totalmente en el Señor, hermanos. Ya no en nosotros. Ya el cristiano no camina por vista, ya no camina por el destino como antes, ya no camina por la suerte, por las casualidades, todas esas filosofías falsas que ofrece el mundo y las compramos. Ahora el cristiano camina totalmente por la fe. Estamos totalmente dependiendo de Dios. Que no se nos olvide eso, hermanos. En la enfermedad, en la escasez, tanto el Señor va proveyendo día a día para sus hijos. Él no ha dejado de ser poderoso, Él no se ha olvidado de nosotros, Él no ha cerrado sus ojos, no se ha adormecido, no está volteando para otro lado, no está distraído. Dios está atento, hermanos. Pero nosotros nos pueden volver la cultura del mundo. Por eso en las iglesias se deja de orar. ¿Cuál cree que sea la razón por la que se deje de orar? Porque decimos, Señor, ¿por qué pedimos, verdad? Por las oraciones que siempre hacemos, por mi familia, gracias por la vida, gracias por esto, ¿verdad? Pero ¿por qué se deja de orar? Porque pensamos que no necesitamos orar, de todos modos tenemos lo que queremos. O cuando tenemos un problema grande, no se resuelve como cuando mete uno un popcorn en el microwave. La oración no se contesta así. La oración se contesta a su tiempo, hermanos, al tiempo perfecto de Dios. Y esto hay que tenerlo en mente, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, dependiendo de Dios, y vean hasta el versículo 14, es ese punto, porque lo que hizo Israel, fíjense, hermanos, ellos estaban en una encrucijada, ¿verdad? En un callejón sin salida, entre la espada y la pared. Y eso es lo que Dios a veces nos pone así, para que dependamos totalmente de Dios, porque estamos agarrados de una cosa o de otra cosa y no podemos caminar hasta que Dios dice suéltate y confía en mí totalmente. Entonces en ese momento, si se quedan ahí en la tierra donde habitan y no van a Egipto, se mueren de hambre. Entonces aquel varón que ellos llamaban, que era José, ellos no sabían. Usted y yo sabemos, es tu hermano José, como que quisiéramos gritarles, ¿verdad? Jacob, déjalos ir, es tu hijo, está vivo. Pero él no sabe. Pero él piensa, él sabe que hay un Dios. No indica la Biblia, hermanos, que Jacob haya perdido su fe. Pero si se quedan ahí, mueren de hambre. Y si van, la única manera es ir, pero ese varón los trató ásperamente. Ahora tienen que traer a Benjamín. Entonces Jacob dijo, tengo que dejarlos ir, o morimos todos, o entrego, vean el evangelio, entrego a mi hijo Benjamín, y que Dios se ampare, que Dios me ampare. Ven, hermanos, cómo esta historia está llena del evangelio, porque Dios entregó a su hijo a morir por nosotros. Y si Dios hizo ese milagro, hermanos, de salvar a todos los creyentes por la muerte de Cristo Jesús, eso fue el más grande milagro, la resurrección de Jesucristo. Todos pensaron que Cristo había perdido, hermanos, pero Él en esa muerte estaba ganando. En esa muerte estaba teniendo la victoria total sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Amén. Entonces Israel hace esta oración. Le dice, bueno, pues como así lo han dicho, hacedlo. Pero llévenle un regalo, tomen lo mejor de la tierra en vuestros vasos. Llevad a aquel varón un presente,
un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirras, nueces, almendras. Lleven lo mejor para que los trate bien. Tomen en vuestras manos doble dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue hierro o quizá fue un error. Dice: tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y vean, versículo 14: y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón. Entonces los encomendó. Dijo Jacob: estoy en manos de Dios. Solo Dios me puede librar de esto. Solo Dios me puede librar. No hay quien me pueda librar. Si me va a quitar a mi hijo, me lo va a quitar. Si nos va a matar de hambre, nos va a matar de hambre, nos va a dejar morir de hambre. Pero si nos va a bendecir, Él es el Dios todopoderoso. ¿Ven? Se acordó Jacob ya en sus días de el Dios al quien él había servido. Cómo Dios lo había bendecido, cómo Dios había bendecido a Isaac, cómo Dios había bendecido a su padre Abraham. Ahora vuelve nuevamente, hermanos, la fe de Jacob. Y eso, hermanos, es lo que debe de volver en nosotros, ¿verdad? La confianza en el Dios omnipotente, la confianza en el Dios todopoderoso. ¿Usted no cree que Dios siga teniendo poder, hermano? ¿O ya se le acabó el poder a Dios? No, es que el mundo está de cabeza y pues Dios ya no sabe ni qué hacer. No, hermanos. Dice el libro de Hechos que en Él vivimos. En Él vivimos. Nadie hace nada si no es la voluntad de Dios. En Él vivimos. Él es el quien sustenta minuciosamente, hermanos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted se preocupó por cómo funcionan sus pulmones? Usted no piensa en eso, sus pulmones funcionan. ¿Y quién hace funcionar sus pulmones, hermano? Pues es Dios y su poder y su sabiduría. Usted nomás respira y aspira y vuelve a respirar. ¿Quién le provee ese oxígeno? ¿No es Dios, hermano? ¿No es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso? No hay nada que Dios no pueda hacer. ¿Saben lo hermoso de este atributo de Dios? Que Dios promete cosas grandes. ¿Y saben que es poderoso para hacer esas cosas grandes que Él prometió? Yo les puedo decir ahorita, hermanos, yo les prometo, saliendo del culto, llevarlos en un viaje en globo hasta París, y vamos a ir a cenar a París, Francia. Les prometo eso. Vamos a ir en un jet. ¿Y usted va a tener confianza en esa promesa? ¿No? Pero si usted supiera que yo tengo 20 millones de dólares ahí en el banco y les hago esa promesa, dicen: el hermano sí puede. O alguien, vean, vamos a decir, no yo. Oh, el hermano es algo, qué bonito sería irme a tomar una foto por allá ahorita. Mira, ahorita vamos y venimos. Dios nos hace promesas grandes y podemos confiar en esas promesas porque Él es poderoso para hacer lo que prometió. Así que si Dios le dijo a Abraham: te haré padre de muchedumbre, también es poderoso para hacerlo. ¿Sí? Entonces sí podemos confiar en las promesas de Dios. Yo esta ilustración yo ya se los puse una vez, ¿verdad? Del restaurante donde, hermanos, a veces nosotros estamos así, ¿verdad? De que imaginemos a ese millonario que nos invita a cenar a un restaurante caro y nos dice: pide lo que quieras, yo voy a pagar. No, pero es que y vea usted el menú y puros precios de 200 para arriba. Pide lo que quieras, yo pago. Y usted duda y saca el billetote así: mira, yo voy a pagar. Y sigue usted: no voy a pedir nada, es que esto está muy caro. Así estamos a veces, que Dios dice: hey, tengo riquezas, tengo
grande gloria para ti. Y nosotros no oramos, no confiamos en Dios, no pedimos nada, no confiamos en su poder. ¿Por qué, hermanos? Si Él nos ha dicho que Él tiene para darnos conforme a sus riquezas, no solo materiales, sino espirituales. Lo más hermoso, hermanos. ¿Sí? Entonces es lo que Jacob hizo acá. Vayan y el Dios omnipotente os dé misericordias. Vean cómo está apelando a la misericordia de Dios. Y vean, hermanos, lo que va a acontecer, porque Jacob no sabe que no solamente va a regresar Benjamín, y no solamente va a regresar Simeón, sino va a regresar José, su hijo que no ha visto en años, que piensa que está muerto, va a tener a sus 12 hijos. Pero esto él no lo sabe. Esto nos ayuda en el momento de prueba, que ya sabemos el final de la historia nosotros, de que vale la pena confiar en Dios. ¿Sí? ¿Y cómo es que debemos de confiar en Dios, hermanos? En oración, ¿verdad? Amén, hermanos. Bueno, entonces están encomendados a Dios. Y luego, en el versículo 23, cuando estos varones tomaron el presente, llegaron a Egipto, se presentaron a José, y ahora José vio a Benjamín, o sea, lo trajeron. Vean cómo Dios estaba trabajando en ellos, y en la necesidad ahora se convierten en hombres de verdad. Cuando ve a Benjamín, José, hermanos, les dice a sus mayordomos: métanlos a estos hombres en casa y degüellen víctima y aderécenla, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Imagínense, están totalmente, hermanos, sorprendidos, ¿verdad? Ellos no saben que la misericordia de Dios ya está con ellos. Ellos no saben que es su propio hermano el que es dueño de toda la tierra. Dueño de todo. Dios lo puso hasta lo más alto. Estaba disfrutando José esos momentos, ¿verdad? Después de tanto sufrimiento, amén. Entonces, el hombre, como José, hizo el hombre como José dijo, los metió a estos hombres en la casa de José, y tuvieron temor, dijeron: se me hace que ya aquí nos agarraron por el dinero que nos llevamos. Y llegó este mayordomo y estos hijos de Jacob dijeron: Señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos, pero cuando regresamos a nuestro pueblo, dice, abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno ahí estaba. No sabemos cómo llegó. Nadie les estaba preguntando por su dinero. Nadie. Pero mira, aquí lo traemos. Aquí está de vuelta. Lo que nos llevamos, aquí está. Y José le dijo lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando resucitó. Cuando la primera vez que entró a las puertas cerradas con ellos, les dijo: paz a vosotros. Quiere decir, ahora ya están a salvo. Paz a vosotros. Aquella, hermanos, enemistad que el hombre se ganó por los pecados, ahora Jesús había conseguido paz, ¿verdad? Por eso Pablo dijo: nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Estos varones temían por su vida, y José les dijo: paz a vosotros. No sabemos cómo regresó el dinero. Paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios. Vean, este es José el que está diciendo estas palabras. Los hijos de Israel ni se acuerdan de Dios, ¿sí? Pero este varón egipcio, como ellos pensaban, está mencionando a su Dios, vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre. Versículo 23.
os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón y a ellos. Qué hermoso, ¿no, hermano? Lo que Dios hace. Ellos temían por su vida, temían por la vida de Benjamín, todo se les pintaba de negro, hermanos, pero ahora ellos estaban comiendo con este varón en su casa, Simeón liberado de la cárcel, y les había dicho, Dios fue el que les regresó ese dinero, porque José sabía, hermanos, que Dios estaba trabajando en sus vidas, ¿sí? Pero nosotros nos congelamos, hermanos, cuando viene un problemita así, como dicen, nos ahogamos en un vaso de agua. Ahí estamos, a todos. Con razón el Señor les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Apenas se levanta una olita en la tormenta ahí y ya están temblando, llorando, ya están temblando. Y el Dios, hermanos, omnipotente, ahí listo para pelear por nosotros, para hacer grandes obras, hermanos. ¿Sí? Grandes obras. Solo pensemos en la secuencia de la historia. Entonces, hermanos, Dios estaba haciendo esta obra con ellos. Y dice la Biblia que enseguida metió José a sus hermanos en su casa, les dio, vean lo que hizo, les dio agua y lavaron sus pies. Vean la misericordia de Dios. Así como lo hizo el Señor con sus discípulos, ¿verdad? Lavó sus pies de sus discípulos y dio a comer a sus asnos. Lógicamente aquí, hermanos, José no fue el que lavó sus pies, pero les proveyó todo, les dio de comer a sus asnos, o sea, les dio grande hospitalidad por ser sus hermanos, pero todavía no se manifestaba a ellos, ¿sí? Todavía no se manifestaba. Esto nos da también, hermanos, la idea de que cuando el Señor Jesús vino acá, ¿verdad?, la gente no lo conoció como su Mesías. No lo conoció. Pensaron, sí, es un profeta, es un grande, pero no. Y terminaron crucificándolo. Hermanos, en este caso, dice el versículo 25, ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que ahí habían de comer pan. Ellos preocupados, recuerdan que trajeron un presente a José, y vino José a casa, y ellos le tenían el presente ahí. Cuando entró José otra vez, se inclinaron a tierra, hasta la tierra, como habías soñado. Ya una vez lo habían hecho y otra vez ahí tienen a los hijos de Israel inclinados frente a José. Ven cómo, hermanos, un corazón, ¿verdad?, que confía en Dios, Dios pone a tus enemigos al estrado de tus pies, hermano. Y en este caso, a lo mejor la enfermedad puede ser ese enemigo. La escasez puede ser ese enemigo. O el problema que tengamos puede ser ese enemigo. Pero el Señor nos hace que veamos esos problemas doblegarse ante la fe del cristiano, hermanos. Ante la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, esta, hermano, historia tiene tantas implicaciones para nosotros, porque ahora, vean, hermanos, por último, José les preguntó cómo estaban, y dijo, ¿cómo está vuestro padre? Ellos ni siquiera se imaginaron, ¿por qué este hombre está tan interesado en nuestra familia? Este egipcio, ¿qué tiene contra nosotros? Y nos está tratando tan bien.
Y ni siquiera se daban cuenta de que les estaba hablando de su Dios y el Dios de sus padres. Fue José el que estaba mencionando a Dios, ellos no. Y les pregunta, ¿vive todavía su padre? ¿Qué quiere con nuestro padre? Y ellos respondieron, bien, todo está bien. Le dicen, tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron, hicieron reverencia. Va a decir, no vayas a pedir que venga nuestro padre, ¿verdad? Como dijo Felipe, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. No vaya a ser que, tráeme ahora a tu padre, no. Pero fíjense, hermanos, que alzando él sus ojos, cuando estaba José ahí comiendo con ellos, vio a Benjamín y José se conmovió, hermano. Ya no se aguantó y rápido se salió y buscó dónde ir a llorar, porque él lo que quería era, vean qué hermoso corazón de ese hombre, ¿verdad? Ese patriarca, hermano. Eso habla mucho de nuestra manera, ¿verdad?, de comportarnos como cristianos. Era como para quererlos, como dijimos hace 8 días, ahorcar ahí, cortarle la cabeza, pero él sintió compasión, sintió alegría. Y ahí se dio cuenta que Dios estaba, por eso él dijo, vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, Él es el que les está dando esto, porque Él estaba viendo la obra de Dios. Ellos no sabían lo que había pasado a José. Ahora José, hermanos, no solamente le regresó Dios su libertad, le dio una posición en lo alto, sino le estaba regresando a su familia. Solo hay que esperar en Dios, ¿ya vieron? No hay que esperar en las riquezas, no hay que esperar en las posesiones materiales, hay que esperar en Dios, hermanos. Esa es una de las enseñanzas primordiales. Hay que esforzarnos, seguir esperando en Dios, hasta que Dios venga a su tiempo, hermanos, de darnos el premio. Y cuando nos dé el premio, ¿verdad?, nos va a pasar como a Jesucristo, que lo ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Yo solamente, hermanos, me pongo a pensar cuando el Señor, por su misericordia, me dé lo que no me merezco, me dé el galardón que me prometió. ¿No se ha puesto a pensar usted cuando escuche esas palabras? Venid, benditos de mi Padre. Bien, buen siervo fiel. No, hermanos. Bien, buen siervo fiel. Uy, usted va a gritar de alegría. Palabras de Jesucristo, ¿verdad? Siéntate. Una mesa, hermanos, preciosa, gloriosa. Siéntate ahí. Y que nos sirva el Señor. Decir un siervo de Dios, yo quisiera siquiera cruzar el pues, de la puerta. Ahí estoy seguro. Pero le va a decir, siéntate y ponte este vestido. Y luego platicaba con algunos de ustedes, les decía, y enfrente de mí va a estar Abraham, y acá al lado va a estar el apóstol Pedro, y acá, no, hermanos, ¿verdad? Ni pensar tantas bendiciones que vienen. Entonces, después de que José, hermanos, lloró, habla también, hermanos, de la compasión que Jesucristo tiene para nosotros, ¿sí? Porque vean que José no les está dando su merecido, ¿o sí? Sino los está atendiendo, le está dando de comer, le está dando una cena especial para ellos. Hermanos, la compasión que tiene Jesucristo por nosotros es grande, ¿sí? Es grande, hermanos. Se compadece, dice la palabra de Dios, se compadece de nuestras rebeliones. Amén. Entonces José, después de eso, lavó su rostro y otra vez salió y les dijo, poned pan. Pusieron para él aparte, separadamente. Los egipcios no comían pan junto con los hebreos, era abominación.
Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría y el menor conforme a su minoría. Y vean lo que hizo José, hermanos, al final. Dice, estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Dijo, parecía la Santa Cena ahí, anticipada, cuando Jesús comió la cena con sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor les lavó los pies, y Judas, que era un traidor, le dijo, toma, le dio. Dicen que en ese tiempo, hermanos, en la cultura judía, al que le daban el vaso primero, lo consideraban como el huésped de honor, el invitado de honor. ¿Y saben a quién le dio primero el vaso? El Señor, a Judas. No le recriminó nada, a pesar de que lo estaba traicionando. Y dice que José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces más que cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Oh, deja que nuestro Padre se entere cómo nos fue. Yo creo que sus oraciones fueron grandes. Pero vean el versículo 29 ya para terminar, hermano. Dice, cuando vio a Benjamín, dice, ¿este es vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Le dijo José a Benjamín, Dios tenga misericordia. Es la tercera vez que José menciona a Dios aquí. Y no se dan cuenta. Así que, hermanos, este pasaje pues es intermedio, ¿verdad? en lo que va pasando para culminar la historia de José. Pero aprendemos, hermanos, que dependemos de Dios, no dependemos del hombre. El cristiano depende de Dios, y el cristiano, hermanos, tiene ese alimento que el mundo necesita. En esta cultura que pues está torcida, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Usted tiene la palabra de Dios. No pierda la fe en la palabra de Dios. Léala, búsquela, obedézcala, créala. Y si no la entiende, diga, pues el que no entiende soy yo, pero tiene que ser verdad. Amén. Porque es lo que necesitamos en nuestras vidas, hermanos.